Marido humilla a su esposa en un avión, pero la azafata escuchó todo y le respondió de forma increíble. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. En el bullicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre anuncios de embarque y el ir y venir apresurado de maletas, Claudia caminaba con paso contenido, una maleta de ruedas siguiéndola como una sombra obediente. Llevaba un suéter de lana beige, discreto, casi invisible, como si no quisiera destacar en medio de la multitud. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba ver un rostro tranquilo, pero con rastros de cansancio que el maquillaje no lograba ocultar. Sus ojos oscuros tenían una profundidad melancólica, esa clase de mirada que no se forma por una noche sin dormir, sino por años de silencios tragados y palabras que nunca se dijeron. A su lado, Fernando parecía de otro mundo, alto, de traje perfectamente planchado a pesar del calor, caminaba con paso seguro, móvil en mano, sin mirar a su esposa ni una sola vez. Mientras avanzaban hacia la sala de embarque, soltaba frases rápidas al teléfono, con tono autoritario, hablando de inversiones, reuniones y gente incompetente que no sabe hacer su trabajo. Cada palabra era una demostración de poder. Cada mirada que dirigía a su entorno, una evaluación silenciosa. Claudia lo seguía con paso medido, como si conociera bien los límites del terreno que pisaba. «Apúrate, no tenemos todo el día», murmuró Fernando sin quitar la vista del móvil. Ella no respondió, solo apretó ligeramente el paso. Sabía que cualquier respuesta podía ser usada en su contra más tarde. El viaje a Madrid había sido idea de él, presentado como un intento de reconstruir lo que tenían. Pero Claudia ya no estaba segura de qué quedaba para reconstruir. Aún así, aceptó. Tal vez por costumbre, tal vez porque en el fondo quería creer que algo podía cambiar, que quizá un nuevo lugar, lejos de la rutina, pudiera traer aire fresco a un matrimonio que ya no respiraba. En la fila para documentar el equipaje, Fernando le pidió a Claudia que se encargara de las maletas mientras él terminaba una llamada. Ella asintió con la cabeza y avanzó. Cuando fue su turno, la agente de mostrador le sonrió con cortesía. ¿Vacaciones o trabajo?, preguntó, buscando iniciar una conversación amable. «Vacaciones», respondió Claudia con un hilo de voz. Fernando apareció justo a tiempo para entregar su pasaporte y sin mirar a la agente dijo: «Esperemos que el viaje valga la pena. Mi esposa insiste en eso de los nuevos comienzos». La agente sonrió con nerviosismo, sin saber cómo responder. Claudia bajó la mirada fingiendo revisar algo en su bolso. En la sala de espera, Fernando hojeaba una revista de negocios mientras tomaba café de una cadena internacional. Claudia, a su lado, observaba por la ventana los aviones despegar. En silencio, siempre en silencio. Cuando él la notó distraída, soltó un comentario seco. «¿Sabes que podrías verte más arreglada? Vas a Europa, no a visitar a tu tía, en Veracruz». Ella no respondió, solo giró el rostro hacia otro lado. Sabía que no era el momento ni el lugar para discutir, no que eso hubiera servido de algo en el pasado. El embarque comenzó, y Claudia caminó detrás de él hasta la puerta asignada. Al ingresar al avión, saludó con una sonrisa tímida a la sobrecargo que les dio la bienvenida. Fernando apenas la miró. Tomaron sus asientos en la clase ejecutiva, uno junto al otro, pero con kilómetros emocionales de distancia entre ellos. Fernando pidió una copa de vino tinto, apenas se sentó. Claudia pidió agua mineral. Mientras los demás pasajeros abordaban, Claudia sacó un libro de su bolso. Era una novela que había comenzado hace meses y que nunca había tenido el espacio emocional para terminar. Lo abrió por la mitad, sin recordar del todo lo que había leído antes. Fernando, mientras tanto, revisaba correos en su laptop, tecleando con fuerza,
como si cada golpe contra las teclas validara su existencia. Ni siquiera vas a leer ese libro, siempre haces lo mismo. Lo cargas y no lo terminas, comentó sin mirarla con tono burlón. Claudia cerró el libro suavemente, no por molestia, sino por costumbre. Ya no era cuestión de darle la razón o no. Era cuestión de sobrevivencia emocional. Cuando el asistente de vuelo pidió que se prepararan para el despegue, ella se abrochó el cinturón y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, pero dentro de ella había una tormenta que llevaba años gestándose. El avión comenzó a moverse por la pista. Claudia sintió esa pequeña vibración en el pecho, esa mezcla de ansiedad y nostalgia que solo se siente cuando se deja un lugar atrás. Vio cómo la Ciudad de México se alejaba lentamente, convirtiéndose en un cúmulo de luces y sombras. Quiso imaginar que al dejar esa tierra también dejaba parte del dolor, pero Fernando, como siempre, la trajo de vuelta. Ni se te ocurra llorar en este vuelo, ya bastante tengo con soportar tus dramas en casa. No lloró, no en ese momento. Solo se limitó a cerrar los ojos y respirar, largo, profundo, queriendo que el aire del avión la purificara de todo lo que no había dicho. Horas después, con el avión ya estabilizado en el aire, la luz tenue de la cabina invitaba al descanso. Claudia no podía dormir. Fernando ya lo hacía, con una máscara en los ojos y los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía en paz. Claudia, en cambio, luchaba con una batalla interna. Sus pensamientos eran un torbellino, recuerdos de gritos, de promesas rotas, de noches en que dormía al borde de la cama, de cumpleaños olvidados, de elogios que nunca llegaron, y de ese anhelo constante por algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Amor, respeto, paz. Volteó a verlo, lo miró de verdad, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni tristeza. Sintió una especie de vacío, como si finalmente comprendiera que había estado buscando vida en un terreno árido. A su alrededor, el avión seguía su curso por encima del Atlántico. Una sobrecargo pasó cerca, revisando que todo estuviera en orden. Claudia la siguió con la mirada. Tenía un andar firme, pero amable, una presencia segura. Se preguntó cómo sería vivir con esa clase de fuerza, cómo sería tener voz, tener valor. Y sin saberlo aún, en ese mismo avión, ese deseo empezaba a tomar forma, porque aunque las turbulencias emocionales no se anunciaban por el altavoz, estaban allí. Y el cielo, testigo silencioso, empezaba a prepararse para el primer giro de una historia que apenas comenzaba a desplegar sus alas. Las luces tenues del avión flotaban como faroles suaves sobre los pasillos, envolviendo la cabina ejecutiva en una atmósfera tranquila, casi ilusoria. Afuera, el océano Atlántico se extendía como un abismo oscuro, mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos con mantas y auriculares, creyendo que la noche sería pacífica. Pero en el asiento 4A, la calma era solo una fachada cuidadosamente sostenida. Fernando deslizó una servilleta sobre sus pantalones de lino como si quisiera limpiar algo más que migajas. Claudia, a su lado, había abierto el menú con la esperanza de encontrar algo que calmara el estómago revuelto que la acompañaba desde que cruzaron el arco de seguridad. Había algo en ese silencio entre ellos que dolía más que cualquier grito. Era una ausencia cargada, punzante. ¿Vas a pedir eso? Fernando señaló el platillo vegetariano que Claudia miraba con interés. Siempre con esas rarezas tuyas, como si eso fuera a arreglar algo en ti. Claudia cerró el menú con cuidado, sin responder. La sobrecargo que atendía su sección, una mujer de rostro sereno y movimientos elegantes, se acercó con una sonrisa profesional. Su placa decía Lorena. ¿Lista para ordenar, señora? Sí, me gustaría el ravioli de espinaca, por favor, dijo Claudia, esforzándose por mantener la voz firme. Fernando bufó.
Dale lo mismo que a mí, la carne, así al menos come algo decente por una vez. Lorena giró ligeramente el rostro hacia él, sin perder la compostura. Claro, señor, pero si me permite, podemos servir platillos diferentes. No hay problema. Fernando asintió con frialdad, como si no valiera la pena discutir con una empleada. Lorena anotó en su libreta y se retiró, pero al dar la vuelta, lanzó una mirada fugaz a Claudia. Una mirada que no pedía permiso ni ofrecía lástima, solo entendimiento. Los minutos pasaron y con ellos la máscara de Fernando se acomodó mejor. Conversó amablemente con el pasajero detrás, hizo comentarios sobre el vino español que servían a bordo e incluso lanzó un chiste que hizo reír a una mujer de la fila contigua. Para quien no lo conocía, era encantador, culto, carismático. Claudia sabía que todo era parte del mismo juego. «¿Ves?», dijo en voz baja girándose hacia ella. «Así es como se gana el respeto. Pero claro, tú prefieres hacerte la víctima. Esa cara larga no te ayuda a nada». Claudia intentó beber un poco de agua, aunque su garganta era un nudo. Miró hacia la ventanilla. No había estrellas, solo una negrura espesa. El carrito de comida se acercó más tarde. Lorena regresó, esta vez con los platos. Colocó el ravioli frente a Claudia con un gesto amable. Luego dejó la carne frente a Fernando. Él apenas dio un vistazo al plato y comenzó a comer sin agradecer. Lorena mantuvo su mirada un segundo más en Claudia, notando cómo sus manos temblaban apenas. «Disfruten su cena», dijo antes de alejarse, pero no sin mirar por encima del hombro. A medida que la cena avanzaba, Fernando empezó a criticar en voz baja cada uno de los gestos de Claudia. Su forma de cortar el pan, cómo se limpiaba los labios, incluso cómo sujetaba el tenedor. «Eres torpe hasta para esto. No sé cómo es que no te da pena». Claudia tragó el bocado con dificultad. El sabor del ravioli, que antes le parecía una promesa de consuelo, ahora era una masa insípida atrapada en su boca. Sentía como cada palabra se colaba por su piel como una aguja invisible y, sin embargo, sonreía levemente, como si no pasara nada, como si no estuviera partiéndose por dentro. Una niña más adelante comenzó a llorar. Sus sollozos fueron un alivio temporal. Claudia desvió la atención hacia ese sonido humano, auténtico. Quiso llorar también, por dentro, con esa libertad que solo los niños poseen, pero no lo hizo. Se quedó ahí, sentada, con las emociones contenidas detrás de los ojos. Lorena, al notar que el ambiente en ese rincón del avión comenzaba a volverse denso, regresó con la excusa de ofrecer café. «¿Café, señora?» «Sí, gracias». «Negro, ¿verdad?», preguntó Lorena como si supiera algo más allá del gusto. Claudia asintió. Fernando la interrumpió. «No puede tomar café, le cae mal. Mejor tráele un té, el de manzanilla. Aunque quién sabe si eso también lo eche a perder». Lorena lo miró con una ceja apenas levantada. No respondió. Solo volvió a mirar a Claudia, que intentaba ocultar su vergüenza detrás de la servilleta. «Ya regreso, señora», dijo, con un tono que traía más que simple cortesía. En la parte trasera del avión, Lorena preparó el café negro con manos decididas. Mientras lo hacía, no pudo evitar mirar hacia la cabina. Años trabajando en aviones le habían enseñado a detectar cuando algo no estaba bien, y esa pareja tenía un aire diferente. No era solo incomodidad de vuelo, era algo más profundo, algo que olía a miedo. Cuando volvió con el café, Claudia levantó ligeramente la mirada y sus dedos rozaron los de Lorena al tomar la taza. Fue un contacto breve, pero significativo, como si, por un instante, alguien la viera de verdad. Fernando la ignoró. Estaba revisando su reloj, molesto porque el Wi-Fi del avión no funcionaba como esperaba. «Claro, siempre lo más caro y lo más ineficiente, como tú», murmuró sin apartar la vista de la pantalla.
Claudia apretó la taza con ambas manos, como si el calor del café pudiera sostenerla por dentro. Durante el resto de la noche, la tensión siguió creciendo, no con gritos ni escándalos, sino con esas pequeñas frases que cortan más que un cuchillo, con miradas que pesan como piedras. Claudia comenzó a hundirse en el asiento, deseando desaparecer. Cada palabra de Fernando era como una ráfaga de aire helado que le robaba un poco más de aliento. Lorena pasó de nuevo por el pasillo. Esta vez no dijo nada. Solo se detuvo un segundo más de lo necesario junto a ellos. Y Claudia, que empezaba a sentir que se desvanecía, sostuvo su mirada unos segundos. En ese cruce silencioso había algo que no podía explicarse, un mensaje sin palabras, una promesa invisible. El aire en la cabina era el mismo para todos, pero para Claudia se había vuelto pesado, cargado de algo que no sabría nombrar. No era solo tristeza, era algo más denso, más antiguo. Era el agotamiento de años de ceder, de callar, de justificarse. Y mientras Fernando se acomodaba para dormir, satisfecho de haber vuelto a poner orden, Claudia se quedó despierta, mirando al frente, inmóvil, como una estatua de carne herida, como una mujer que aún no sabía que estaba a punto de alzar el vuelo, pero que ya había empezado a sentir el viento en las alas. El cielo allá afuera seguía oscuro, pero adentro el verdadero clima estaba cambiando. Aunque él no lo supiera y ella aún no lo entendiera del todo, algo comenzaba a moverse. Las horas transcurrían lentas en la penumbra controlada del avión, como si el tiempo también se hubiera detenido a mitad del Atlántico, atrapado entre dos continentes y un matrimonio que hacía aguas sin necesidad de turbulencias físicas. La mayoría de los pasajeros dormía o fingía dormir, envueltos en mantas suaves, mientras las luces individuales de lectura titilaban como estrellas lejanas. En el asiento 4A, Claudia mantenía la espalda recta, los brazos cruzados sobre el regazo y los ojos fijos en la pantalla apagada frente a ella. No veía nada, pero no quería cerrar los ojos, porque al hacerlo aparecían las palabras, las de Fernando, las de siempre, las que no paraban nunca. Fernando, con la voz cargada de ese desprecio educado que solo los años de práctica podían afilar, comenzó de nuevo. Ya no hablaba entre dientes. El murmullo se había convertido en un tono audible, seco, incisivo, y lo hacía con una intención clara: que ella lo escuchara, que los demás también lo hicieran, como si humillarla fuera una forma de reafirmar su estatus frente al mundo, como si cada palabra fuera una medalla sobre su ego herido. De verdad que no sé qué harías sin mí, Claudia. Nadie te aguantaría más de una semana, ni tú te soportas. Ella permaneció en silencio, clavando la mirada en el respaldo del asiento frente a ella, pero su respiración ya no era la misma. Se había vuelto entrecortada, irregular. Luchaba contra las lágrimas, como quien se aferra al borde de una cornisa resbalosa. Si lloraba, él ganaba. Así lo sentía, porque cada vez que lo había hecho antes, él había usado su llanto como prueba de inestabilidad, de dramatismo, de falta de madurez. Fernando se recargó en su asiento, cruzó una pierna sobre la otra y siguió hablando como si estuviera en una conversación casual con un socio. Lo peor de todo es que tú crees que esta farsa sigue siendo un matrimonio. Sigues con esa idea absurda de que esto puede cambiar. No te das cuenta. Esto es lo que hay. Esto es lo que eres. Lo que siempre has sido. Una carga. Algunas cabezas comenzaron a girar, discretamente pero con intención. Una pareja joven, 3 filas atrás, bajó el volumen de sus audífonos. Una mujer mayor, diagonal a ellos, dejó de leer y desvió la mirada hacia Claudia. El aire se volvió denso, irrespirable, como si el avión hubiera perdido presurización emocional. Lorena, desde el fondo de la cabina, observaba.
Llevaba años trabajando en vuelos de larga distancia. Había visto de todo: pasajeros ebrios, crisis de pánico, peleas por asientos reclinables. Pero esto era distinto. Esto no era un incidente aislado, era un patrón. Lo veía en el lenguaje corporal de Claudia, en la forma en que su cuello parecía encogerse sobre sí mismo, como si quisiera desaparecer. Y lo veía en Fernando, ese aire de superioridad, esa manera de usar las palabras como bisturíes, pero aún no intervenía, no por indiferencia, sino por estrategia. Sabía que había un momento justo para actuar, y ese momento aún no había llegado. «Mírate», continuó Fernando, ya sin pretender bajar el tono. «Eres tan insignificante que ni siquiera sabes pedir un maldito café sin equivocarte. ¿Te das cuenta de lo que tengo que soportar cada día contigo? ¿De lo mucho que sacrifico? Y tú, ni siquiera sabes cómo vestirte para un vuelo internacional». Claudia cerró los ojos por un segundo. No por agotamiento, era una especie de mecanismo interno, como si el cuerpo supiera que el alma necesitaba un segundo de oscuridad para resistir. Al abrirlos de nuevo, sintió que una lágrima le rozaba la comisura del ojo, pero la limpió con rapidez, con un movimiento sutil del dedo. Sabía que él estaba atento. Disfrutaba verla romperse en cámara lenta. Un sobrecargo joven se acercó para ofrecer algo más de beber, pero al captar el ambiente tenso, se detuvo. Intercambió una mirada breve con Lorena, que le indicó con un gesto mínimo que ella se haría cargo. La situación ya no podía sostenerse sin consecuencias. Fernando, quizá consciente de las miradas que comenzaban a acumularse en su dirección, sonrió con soberbia. «Mira cómo todos te ven, ¿ves? Ni siquiera puedes fingir dignidad, ni eso». Fue entonces que Claudia habló. Una sola frase, apenas, un susurro, pero lo bastante fuerte para quebrar el silencio artificial que la envolvía. «¿Por qué me odias tanto?». Fernando frunció el ceño, sorprendido. La pregunta lo incomodó. No porque no tuviera respuesta, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que Claudia lo enfrentaba, aunque fuera con voz temblorosa. «No seas ridícula», dijo, bajando la voz solo un poco. «Nadie te odia. Solo digo la verdad. Si no puedes con eso, no es mi culpa». Pero Claudia ya no lo miraba. Miraba sus propias manos, que descansaban sobre el regazo como si no le pertenecieran. Temblaban, sí, pero no de miedo. Era otra cosa, algo que llevaba mucho tiempo dormido y que comenzaba a despertar. En ese instante, Lorena se aproximó lentamente sin hacer ruido, como una corriente de aire que entra por una rendija. Se paró junto a ellos sin decir nada. Solo estaba ahí, presente, testigo. Fernando la notó. «Claro», hizo una mueca, como si le molestara su presencia. «¿Todo bien, señor, señora?», preguntó Lorena con un tono suave, casi cálido, pero con una firmeza que vibraba bajo la superficie. «Todo perfecto», respondió Fernando con una sonrisa fingida. «Solo estábamos conversando. Mi esposa es un poco sensible». Lorena mantuvo la mirada en Claudia, no en Fernando, como si él no importara, como si supiera que las verdaderas palabras se encuentran en el silencio de quien ha callado demasiado. «Si necesitan algo, estoy aquí». Y esa frase, pronunciada con lentitud, no era solo parte del protocolo, era una declaración. Fernando murmuró algo apenas audible, pero ya no tenía la misma seguridad. El ambiente se le había volteado. Las miradas eran distintas ahora. No eran de compasión, sino de juicio. Claudia respiró hondo, sintiendo cómo algo en su pecho comenzaba a cambiar de forma, como si el espacio, antes comprimido por el miedo, empezara a abrirse, milímetro a milímetro. El avión seguía su ruta hacia Madrid, atravesando una noche
Interminable, pero dentro de la cabina el tiempo estaba por romperse. La tensión era ya insoportable. Las palabras de Fernando no solo habían cortado la piel emocional de su esposa, también habían rasgado el velo del silencio. Y cuando eso pasa, ya no hay marcha atrás. Lorena se retiró, pero no se alejó. Se mantuvo cerca, vigilante, esperando el momento, el exacto, el definitivo. Claudia, aún en su asiento, sintió que el aire por fin entraba con menos dificultad. No era libertad, aún no, pero sí era el inicio de algo, una grieta en la jaula, un presentimiento, un pulso, como si la voz que había callado durante años comenzara a latir, débil, pero viva. Muy viva. El reloj digital de la cabina marcaba las 3:32 de la madrugada, aunque el cielo, más allá de las ventanillas, seguía siendo una mancha negra sin bordes. Dentro del avión, el murmullo de motores era constante, envolvente, como una especie de canción de fondo que adormecía los sentidos. La mayoría de los pasajeros dormía, o al menos lo intentaba, con antifaces, audífonos y cobijas de cortesía. Pero en el asiento 4A, el sueño era una promesa lejana e inalcanzable. Claudia mantenía los ojos abiertos, aunque no veía realmente. Su mente era una especie de sala oscura llena de ecos, de frases que regresaban una y otra vez, como cuchillos lanzados desde el pasado más reciente. Su cuerpo estaba ahí, sentado, quieto, pero su alma llevaba horas caminando por un laberinto, sin salidas. Fernando, en cambio, había entrado en una fase de hastío impaciente. Ya había comido, ya había tomado vino, ya había dormitado un poco. Ahora estaba aburrido, y cuando se aburría, Claudia se convertía en su blanco preferido. ¿Sabes qué es lo peor de ti?, dijo de pronto con voz clara, sin molestarse en bajar el volumen. Que ni siquiera tienes la gracia de una mujer triste. Eres como un mueble viejo. Estorbas, no decoras, y a nadie le importa si estás o no. Una mujer sentada al otro lado del pasillo, en la fila contigua, levantó la vista. Era de unos 50 años, elegante, de cabello canoso, recogido en un chongo pulcro. Había escuchado, y no solo ella. Otro pasajero más adelante giró disimuladamente la cabeza, fingiendo buscar algo en su mochila. La atmósfera se tensó en segundos, como si el avión, por dentro, comenzara a inclinarse emocionalmente hacia un punto de quiebre. Claudia cerró los ojos con suavidad. No fue una reacción exagerada, ni un gesto dramático. Fue un acto reflejo, como cuando uno se expone al sol sin protección y sabe que va a arder. En la oscuridad de sus párpados sintió el ardor detrás de los ojos. No lloró, aún no. Solo se quedó en silencio, con esa dignidad frágil que todavía conservaba como un hilo delgado que sostenía todo su ser. Fernando se recargó, satisfecho, sin notar o sin importarle las miradas ajenas. Para él, todo esto era normal, su rutina, su derecho. Así había funcionado siempre. Lorena, desde el pasillo trasero, lo observó todo. Llevaba puesta la misma sonrisa profesional que mantenía desde que abordó el vuelo, pero sus ojos habían cambiado. No eran los mismos que saludaban al inicio del servicio con frases de cortesía. Ahora brillaban con una mezcla de temple y furia contenida. Había llegado el momento. Caminó hacia el asiento 4A con pasos firmes, calculados, sin apuro, pero con decisión. Su presencia no era agresiva, pero sí ineludible, como una verdad que entra en la habitación y ya no puede ignorarse. «Buenas noches», dijo, deteniéndose justo al lado de Fernando. «¿Todo está bien por aquí?» Fernando sonrió, como lo haría un político al ser abordado por una reportera sin importancia. «Sí, gracias, todo en orden. Mi esposa está sensible. Ya sabe cómo son algunas mujeres». Lorena asintió,
con una lentitud que no indicaba acuerdo, sino contención. Luego miró a Claudia, que aún tenía los ojos cerrados. Pero al sentir la presencia de la sobrecargo tan cerca, abrió lentamente la mirada. Sus pupilas estaban húmedas, pero había algo nuevo en ellas. Desconcierto, como si no entendiera del todo qué estaba pasando. Lorena volvió su atención a Fernando. Y entonces habló, con una voz clara, serena, que se expandió por la cabina como el primer trueno antes de la tormenta. «Señor», dijo, «en este avión no permitimos turbulencias emocionales causadas por la arrogancia. Si quiere continuar su viaje con nosotros, tendrá que tratar a su acompañante con el mismo respeto que exige para usted, o prefiere bajarse en pleno Atlántico». El silencio fue inmediato, como si el aire mismo se hubiera congelado. La pasajera del pasillo dejó de fingir que no escuchaba y bajó lentamente su libro. Un par de filas más atrás, alguien dejó de masticar un snack. El momento era palpable, innegable, irreversible. Fernando soltó una risa incrédula. Esa risa nerviosa de quien está acostumbrado a tener siempre el control y de pronto lo pierde, sin previo aviso. «¿Perdón?», dijo. «¿Me está amenazando?». Lorena mantuvo la compostura. «Estoy cuidando la integridad emocional de todos nuestros pasajeros, incluyendo a su esposa». Dijo esposa con una intención clara, con un subrayado invisible que hacía temblar la palabra. «Usted puede tener problemas personales, señor, todos los tenemos, pero no los resolvemos humillando a alguien en voz alta dentro de una cabina cerrada, volando a más de 10.000 metros sobre el mar». Fernando se removió en su asiento buscando recuperar el dominio, pero ya era tarde. Una pasajera desde la parte trasera aplaudió. Fue un solo aplauso, seco, breve, como una chispa, pero suficiente. Otra más se sumó con un par de palmadas suaves, y luego otra. No se convirtió en un escándalo, pero tampoco fue ignorado. Fernando enrojeció, pero no de vergüenza, sino de rabia. Abrió la boca para decir algo, pero Claudia, por primera vez en muchas horas, levantó la cabeza y habló. «Ya fue suficiente», dijo, con una voz suave pero clara, como quien despierta de un sueño muy largo. «No más». Lorena la miró con aprobación, apenas perceptible. Claudia respiró hondo. Sus hombros dejaron de estar caídos, y aunque aún no tenía todas las respuestas ni un plan trazado, había dado un paso. El primero. Fernando murmuró algo entre dientes, pero ya nadie le prestaba atención. La autoridad moral se le había escapado por entre los dedos como arena. La mirada que alguna vez había intimidado, ahora solo provocaba incomodidad. Lorena asintió una vez más y se retiró, sin decir palabra, dejando atrás un silencio poderoso. Claudia la siguió con la vista hasta que desapareció entre los pasillos. Luego volvió a mirar por la ventanilla y, por primera vez, notó un cambio en el cielo, una franja de luz lejana del otro lado del horizonte. No era el amanecer aún, pero anunciaba su llegada. El murmullo del avión seguía siendo bajo, pero ahora cargado de una energía diferente. La oscuridad de la noche persistía más allá de las ventanillas, pero dentro de la cabina algo se había roto, o tal vez algo se había abierto. Claudia permanecía inmóvil, su cuerpo aún tenso, pero su mente comenzaba a vislumbrar lo que llevaba años negando. Tenía una elección. Fernando había optado por el silencio forzado. Estaba molesto, eso era evidente, pero ya no era ese enojo frío y seguro con el que solía manejar cada situación. Ahora había algo distinto en su expresión, una grieta. La imagen de hombre intocable, siempre dueño de la narrativa, se había deshilachado ante los ojos de extraños. La intervención de Lorena
breve pero afilada, lo había despojado de su escenario favorito, el dominio silencioso. Y lo peor para él no fue el reproche, sino las miradas de los demás, esa desaprobación muda que no se podía deshacer con una sonrisa falsa o una broma elegante. Claudia notó el temblor sutil en su propia mano, no de miedo, sino de algo que apenas reconocía: adrenalina. Algo en su interior estaba cambiando. Lentamente, sí, pero de forma irreversible. Las palabras de Lorena seguían resonando dentro de su pecho, como si hubieran limpiado la bruma con la que había caminado durante años. De pronto sentía que ya no estaba sola, que alguien la había visto, y esa mirada fue suficiente para recordar que tenía derecho a ser escuchada y, más aún, a alejarse. Observó el pasillo. Lorena había desaparecido por un momento entre los compartimentos traseros, pero Claudia sabía que no tardaría en volver. Entonces lo hizo. Emergió desde la parte trasera con el mismo porte sereno y profesional, aunque ahora con una chispa distinta en los ojos. Una chispa que Claudia reconoció como complicidad. ¿Necesita algo, señora?, preguntó Lorena con tono suave, pero con una intención más profunda que la mera cortesía. Claudia tragó saliva. No estaba segura de cómo decirlo. No sabía si tenía que justificarse, si tenía que explicar lo inexplicable, pero sus labios se abrieron sin permiso, guiados por esa nueva voz que acababa de despertar dentro de ella. ¿Puedo cambiar de asiento? Lorena no parpadeó, no lo dudó. Su respuesta fue inmediata, cálida, firme. Por supuesto, voy a ver qué lugar tengo disponible. Fernando giró el rostro hacia ella con brusquedad, como si acabara de oír una blasfemia. ¿Qué estás diciendo?, soltó en voz baja pero furiosa. ¿Ahora me vas a dejar aquí como un idiota frente a todos? Claudia no respondió. Lo miró, de verdad lo miró, y en esa mirada no había miedo ni rencor, solo una certeza limpia. Ya no le pertenecía, no emocionalmente, no mentalmente, no más. Necesito respirar, dijo simplemente. Lorena le indicó que la siguiera. El corazón de Claudia latía con fuerza, como si cada paso fuera un tambor marcando el inicio de algo nuevo. Caminó por el pasillo, consciente de las miradas que la seguían pero no le pesaban. Al contrario, la sostenían. Una mujer de cabello rizado asintió en su dirección. Un hombre mayor le dedicó una leve sonrisa. Eran gestos pequeños, sí, pero para Claudia eran como puentes que la sacaban de la isla en la que había vivido por tanto tiempo. Lorena la llevó a una fila vacía cerca de la salida de emergencia, donde podía estirar las piernas, ver la cabina entera y, sobre todo, estar sola. Le ofreció una cobija, una almohada y una bebida. ¿Vino blanco, tal vez? Claudia dudó por un segundo y luego sonrió. Fue una sonrisa leve, rota por dentro, pero auténtica, la primera en mucho tiempo. Sí, blanco, por favor. Lorena volvió minutos después con la copa. La dejó sobre la bandeja con un gesto casi maternal. Y entonces ocurrió algo inesperado. Le puso una mano en el hombro. Solo un instante. Un toque humano, silencioso, pero cargado de algo mucho más fuerte que 1000 discursos. Claudia cerró los ojos. No lloró, no aún, pero sintió cómo ese simple gesto le aflojaba la garganta, como si alguien le dijera sin palabras: ya no estás sola. Desde su nuevo asiento, Claudia podía ver de reojo a Fernando. Él estaba solo, con los brazos cruzados, la mirada fija en la pantalla apagada. Apretaba la mandíbula, lo conocía bien, estaba furioso, humillado y por primera vez sin un plan de ataque, porque ella había roto el ciclo, lo había dejado hablando solo.
A cada sorbo del vino, Claudia sentía cómo se asentaba dentro de sí algo que llevaba años buscando. Paz. No completa, no perfecta, pero real. Una paz que venía del simple hecho de haber elegido, de haberse elegido. El avión seguía su curso hacia Madrid, cortando la noche con la calma engañosa de los vuelos largos. Pero para Claudia, ese vuelo ya no era solo un trayecto, era un renacimiento. El punto exacto en el que dejó de ser espectadora de su historia para tomar, al fin, el papel principal. Apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de quedarse dormida. Sabía que, cuando despertara, estaría un paso más cerca de su libertad, y que ya nada, ni siquiera las palabras más crueles, podrían encadenarla otra vez. El avión aterrizó en Madrid bajo un cielo grisáceo, cubierto de nubes que amenazaban con lluvia, pero no era tormenta. No como la que había ocurrido arriba, a más de 10.000 metros, en una cabina cerrada donde una mujer había comenzado a despertar. Cuando las ruedas tocaron el suelo, Claudia sintió una vibración que no solo provenía de la estructura metálica del avión, venía de su pecho, como si su corazón anunciara que algo, por fin, se había roto para abrir paso a otra cosa. Los pasajeros comenzaron a moverse con esa impaciencia habitual tras un vuelo largo. Sonaban los clics de los cinturones, los compartimentos superiores se abrían uno tras otro y el murmullo crecía. En medio del caos contenido, Claudia permaneció sentada unos segundos más, observando cómo todo a su alrededor volvía a moverse con vida. Ella también lo haría, pero esta vez no sería arrastrada. Esta vez caminaría por decisión propia. Fernando se puso de pie sin mirarla, con su chaqueta perfectamente doblada sobre el brazo y el teléfono en la otra mano, como si no hubiera pasado nada, como si su mundo aún estuviera intacto, pero sus movimientos eran distintos, menos firmes, menos seguros. Por dentro lo sabía, algo se le había escapado entre los dedos y no iba a recuperarlo. No esta vez. Claudia tomó su bolso, el mismo que parecía pesar el doble al abordar, y lo colgó del hombro con un gesto sereno. No apresurado, no tembloroso. Era la calma de quien ya no debe explicarse. Caminó por el pasillo central sin mirar atrás. Ni a Fernando, ni a nadie. Solo avanzó. Lorena estaba de pie junto a la salida, despidiendo a los pasajeros como siempre, con una sonrisa profesional y palabras de cortesía. Pero al ver a Claudia, sus ojos brillaron por un instante. No dijo nada y tampoco hizo falta. Claudia la miró, asintió levemente, y en ese cruce silencioso hubo más verdad que en toda la conversación que había tenido con Fernando en los últimos años. Ya en la terminal, la luz natural del aeropuerto europeo entraba a raudales por las enormes ventanas. Era un contraste fuerte con el ambiente artificial del avión. Allí, todo parecía más nítido, más real. Los pasos resonaban sobre el piso, brillante. Las voces en distintos idiomas se mezclaban en el aire. Anuncios de vuelos y puertas de embarque se repetían por altavoces, con ese eco metálico que siempre acompaña a los aeropuertos. Y en medio de todo eso, Claudia caminaba. No como antes, no como aquella mujer que seguía pasos sin alzar la voz. Ahora era otra, y cada paso lo confirmaba. Fernando caminaba unos metros detrás. Ya no le decía nada, ya no ordenaba, ya no intentaba controlar. Algo en su lenguaje corporal mostraba la derrota. La espalda un poco más encorvada, la mirada ausente, los dedos jugando con el borde del celular sin intención alguna. Cuando alcanzó a Claudia frente a la puerta de llegada, ella ya lo esperaba. Erguida, con los ojos claros, con la frente alta, se detuvo frente a él, y por un segundo no hubo más sonido que el murmullo distante del aeropuerto.
Fernando alzó la vista, esperando quizás una última súplica, una palabra que confirmara que aún tenía poder sobre ella. Pero lo que vio fue otra mujer. No la misma con la que abordó en México, no la misma que solía disculparse por existir. Esta era otra. «Fernando», dijo Claudia con voz firme sin titubeos. «Esto se acabó». Él frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?» «Del matrimonio», respondió, clavando la mirada en la suya. «Se terminó. Aquí. Hoy. Este vuelo fue solo de ida, hacia mi libertad». Fernando abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Por primera vez no tenía argumento, no tenía excusa, no tenía a quién culpar. Sus palabras ya no tenían el peso de antes. Se disolvieron en el aire como humo, sin dejar rastro. Solo quedó él, solo con su orgullo marchito y una maleta costosa que ya no parecía importante. Claudia dio un paso hacia un lado, dejándolo detrás. Caminó con la seguridad de quien sabe exactamente hacia dónde va, incluso si el destino aún es incierto. Porque lo importante no era el lugar, sino el hecho de haberse soltado del ancla. Mientras avanzaba por la terminal, notó cómo las personas seguían con sus vidas, ajenas a su historia. Y eso también le dio paz, porque no necesitaba espectadores, ni validaciones. Solo necesitaba su propio permiso, y ya lo tenía. Pasó por migración, presentó su pasaporte, recibió el sello. Al salir tomó un taxi sin mirar atrás. No quería saber si Fernando aún estaba ahí, si la seguía con la mirada o si ya se había perdido entre la multitud. Él ya no formaba parte de su camino. Ahora solo quedaba ella, con todo por delante. Desde el asiento trasero del auto, vio las calles de Madrid extenderse ante sus ojos como un mapa en blanco. El cielo seguía nublado, pero ya no la oprimía. Era un cielo amplio, nuevo, un cielo en el que por fin se sentía ligera. El tipo de cielo en el que una mujer podía empezar de nuevo sin pedir perdón por hacerlo. Y mientras el taxi avanzaba hacia su hotel, Claudia apoyó la frente en el cristal y dejó escapar una sonrisa tranquila. No necesitaba promesas ni futuros perfectos, solo necesitaba el presente. Y por primera vez en mucho tiempo, lo tenía todo para ella. Las semanas que siguieron al aterrizaje en Madrid fueron, para Claudia, un torbellino de emociones contenidas durante años. Todo se movía con rapidez a su alrededor. El papeleo del divorcio iniciado desde Europa, las llamadas de familiares confundidos, las noches en blanco procesando lo que acababa de hacer. Pero, a pesar del vértigo, había una paz que se instalaba poco a poco en su interior. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años y por fin pudiera respirar a pulmón lleno. Lo que Claudia no sabía era que su historia, la que creyó que solo ella y unas pocas personas habían presenciado dentro de ese avión, estaba a punto de volverse parte del mundo. Todo comenzó con una notificación en su teléfono. Una amiga le envió un enlace con un mensaje corto. ¿Eres tú? Claudia abrió el video y en cuestión de segundos sintió que el aire se detenía. El clip era claro, aunque grabado con un celular en discreción. Mostraba a Fernando en medio de su discurso cruel, sentado en su asiento, con su tono arrogante y las palabras que Claudia recordaba como si todavía retumbaran en su piel. Luego aparecía Lorena de pie, firme, diciendo su frase con precisión quirúrgica: «Señor, en este avión no permitimos turbulencias emocionales causadas por la arrogancia». La grabación no mostraba el rostro completo de Claudia, solo su perfil, sus manos temblando, su respiración contenida. Pero bastaban esos detalles para que el espectador entendiera la escena. Y luego, el silencio del avión, el aplauso breve, el instante exacto en el que algo cambió. El video se viralizó en cuestión de horas. La cuenta de donde había salido
Un joven influencer de viajes que estaba sentado unas filas atrás lo había subido con el título La azafata que defendió a una mujer del machismo en pleno vuelo. Las reacciones no tardaron. Miles de personas compartieron el clip con mensajes de admiración, de apoyo, de furia contenida. Comentarios como «Esa sobrecargo es una heroína», «Claudia no está sola». Y esto nos ha pasado a muchas, pero pocas han tenido testigos, comenzaron a llenar las redes. En cuestión de días, las entrevistas empezaron a llegar. Medios de comunicación querían saber más. ¿Quién era la mujer que había soportado esa humillación con tanta dignidad? ¿Quién era la sobrecargo que, con unas palabras, había puesto límites que tantas veces se ignoran? Claudia dudó al principio. No quería exponerse, no buscaba fama ni validación. Pero algo dentro de ella, esa misma voz que había despertado en el aire, le decía que contar su historia no era solo para ella, era para todas. Para tantas que aún no sabían que podían levantarse. La cadena de televisión que la contactó lo hizo con respeto. Le ofrecieron total libertad. Nada de sensacionalismo. Querían invitarla a un programa especial sobre mujeres que se atrevieron a decir «basta». La producción ya había contactado a Lorena y ella había aceptado con una condición, que Claudia también estuviera presente. Se reencontraron por primera vez en el camerino del estudio, una tarde templada en Madrid. Claudia llegó con un vestido azul marino sencillo, el cabello suelto y una serenidad distinta. Lorena la esperaba con un café en la mano y una sonrisa que no necesitaba palabras. Durante unos segundos se miraron sin hablar. Luego se abrazaron. Un abrazo corto, sin dramatismo, pero lleno de significado. Como si ambas supieran que se habían salvado mutuamente de maneras distintas. «No pensé que volvería a verte», dijo Claudia. «Yo tampoco, pero algo me decía que no habíamos terminado de volar juntas», respondió Lorena con esa calma que parecía parte de su ADN. En el set, las cámaras ya estaban listas. El público esperaba en silencio. Cuando ambas mujeres salieron al escenario, el aplauso fue inmediato. No era escandaloso ni forzado, era sincero, como si cada persona allí entendiera que estaba ante algo que iba más allá del entretenimiento. La entrevista comenzó con preguntas suaves. El conductor, respetuoso, les permitió hablar sin interrupciones. Claudia relató su historia con una mezcla de emoción contenida y claridad sorprendente. No lloró, no buscó culpables. Habló desde 1900, el lugar de quien ha cruzado una tormenta y ha llegado al otro lado. Lorena, por su parte, explicó que no fue un acto planeado, que simplemente hizo lo que creyó correcto, que el uniforme no era lo que la autorizaba a intervenir, sino su humanidad. «No tuve que gritar», dijo Lorena en un momento, «porque hay cosas que, cuando se dicen con verdad, retumban más que cualquier grito». El público volvió a aplaudir. Claudia la miró con una mezcla de gratitud y admiración. Era evidente para todos que entre ellas había una conexión profunda. No se conocían de antes, no compartían una historia común, pero se habían encontrado justo en el instante en que ambas necesitaban a alguien que les recordara quiénes eran. La entrevista se volvió viral, otra vez, pero esta vez no era un clip grabado a escondidas. Era un relato completo, limpio, de dos mujeres que decidieron no callar. La frase de Claudia se convirtió en titular. «Este vuelo fue solo de ida hacia mi libertad». Y se convirtió en lema. Mujeres de distintos países comenzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag «Ya alas de la voz». Historias de violencia, abuso, de silencio, de resistencia. Historias que antes se escondían por vergüenza y ahora salían a la luz como banderas de dignidad.
Claudia, sin quererlo, se volvió un símbolo, no de perfección, no de heroísmo clásico, sino de algo más cercano, el derecho a decir hasta aquí, a levantarse del asiento, a cambiar de lugar, a elegir el propio destino. Lorena también fue reconocida por aerolíneas, por asociaciones civiles, por mujeres que la vieron como la figura que les gustaría encontrar si alguna vez se sintieran solas en el aire. Ambas mujeres, en silencio, comprendieron que no se trataba solo de ellas, se trataba de todas, de cada una que alguna vez dudó de su valor. Y juntas, en ese estudio de televisión, dieron el siguiente paso. No sabían si volverían a verse, no sabían si la vida las cruzaría de nuevo, pero sabían que, pase lo que pase, una parte de ellas volaría siempre al lado de la otra, porque en lo alto, en medio de la noche y las turbulencias, se habían encontrado, y juntas, sin alzar la voz más de lo necesario, habían aprendido a volar. El avión vibró suavemente mientras se alineaba en la pista. Claudia observaba por la ventanilla, sus dedos entrelazados sobre su regazo, los hombros relajados. Era de mañana y el sol comenzaba a elevarse, tiñendo las nubes con tonos cálidos que se derramaban por el cielo como pintura líquida. No había tensión en su pecho, no había vacío, solo esa calma peculiar que se siente cuando algo importante ha sido soltado y el alma, por fin, encuentra espacio para respirar. Esta vez, volaba sola. No porque no tuviera a alguien a su lado, sino porque había elegido estar con ella misma, y eso, para Claudia, era nuevo. Volaba desde Madrid a Lisboa. Una hora corta en el aire, apenas un suspiro si se comparaba con el trayecto emocional que había recorrido desde aquel primer vuelo. Pero lo que le importaba no era el destino, era el acto. El volver a subir a un avión por su voluntad, sin miedo, sin cadenas. Vestía un pantalón de lino beige, blusa blanca y un suéter ligero. Nada ostentoso, pero todo suyo. La ropa no era una armadura ni una concesión. Era comodidad, era identidad. Su cabello iba suelto, ondeando apenas con el aire del sistema de ventilación. Y sus ojos, antes cansados, tenían ahora un brillo distinto. No era euforia, era presencia. La sobrecargo que atendía ese vuelo no se parecía a Lorena. Era más joven, de cabello corto, con una sonrisa tímida pero sincera. Se acercó cuando la aeronave ya se encontraba estabilizada en el aire. ¿Desea algo de tomar, señora? ¿Agua, jugo, café? Claudia la miró un segundo y luego asintió con una sonrisa suave. «Agua, por favor». La joven le entregó el vaso con cuidado. Claudia lo sostuvo entre las manos un momento antes de llevarlo a los labios. No tenía sed. No era eso. Era otra cosa. El contacto con el cristal frío, el gesto de recibir algo sin tensión, la sensación de cuidado simple. Pequeñas cosas que por años habían estado teñidas por la costumbre de dar sin esperar, de aceptar sin desear. Mientras bebía, su mente vagó por los recuerdos, no dolorosos, no con amargura, solo fragmentos flotando como nubes del pasado que ya no la atrapaban. Recordó el vuelo que lo cambió todo, el asiento que dejó, la frase que pronunció con una seguridad que aún hoy le erizaba la piel. «Este vuelo fue solo de ida hacia mi libertad». Lo había dicho para sí, pero terminó diciéndolo para tantas. Y ahora, ese cielo que antes parecía una prisión flotante se había transformado en un santuario. Allí no solo había huido, allí se había encontrado. Volteó a ver por la ventanilla. Las nubes se abrían, revelando el mar azul y una costa que comenzaba a dibujarse en el horizonte. Pensó en cuántas veces había deseado desaparecer, cuántas veces había silenciado su propia voz para no provocar tempestades ajenas. Cuántas veces vivió creyendo que su valor dependía del amor que otro fuera capaz de otorgarle. Y luego pensó en Lorena.
en su tono firme, en su mirada directa, en la manera en que colocó su cuerpo entre la violencia y la dignidad. No con gritos, no con violencia, sino con una presencia sólida como tierra firme. Claudia entendió entonces que hay personas que son faros en mitad de la tormenta, y que Lorena había sido eso, un faro, no solo para ella, sino para tantas otras que vieron ese video y supieron que también podían decir basta. Terminó el vaso de agua y lo colocó sobre la bandeja. Cerró los ojos y respiró profundamente. No había lágrimas, no había nudos, solo ese silencio interior que llega cuando uno se ha reconciliado consigo mismo. El avión comenzó el descenso. Una voz suave anunció por los altavoces que se prepararan para el aterrizaje. Claudia abrochó su cinturón y se acomodó en el asiento. Sentía el corazón tranquilo, no eufórico, no acelerado, tranquilo. Y en esa serenidad entendió algo que quizás llevaba toda la vida buscando, que no era sobreviviente. No solo, era más que eso. Era una mujer que había aprendido a volar por dentro, que había transformado la jaula en alas, que había convertido la herida en mapa. El avión tocó tierra con suavidad, una vibración leve, una sacudida mínima. Afuera, el cielo seguía igual de amplio, pero ella era otra. Ya no caminaba con miedo a los espacios abiertos, ni con temor a equivocarse. Ahora sabía que su camino no lo marcaba nadie más, que su voz no era un susurro, era viento. Cuando el avión se detuvo por completo, esperó su turno para bajar. No tenía prisa. Su destino no era una urgencia, era una elección. Al llegar a la salida, la sobrecargo le sonrió y le deseó buen viaje. «Gracias», respondió Claudia con dulzura. «Lo será». Y salió del avión como quien cruza un umbral invisible, con la frente alta, con los pasos firmes, con el cielo no sobre ella, sino dentro de ella. Porque ahora sabía que no había lugar más seguro que el espacio conquistado por su propia voz. Ahora que conoces la historia de Claudia, Fernando y Lorena, queremos saber tu opinión. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Claudia? ¿Habrías tenido el valor de levantarte, cambiar de asiento y decir basta? ¿Crees que Lorena actuó correctamente al intervenir? ¿O habrías preferido manejarlo de otra forma? Comparte con nosotros en los comentarios si tú también has vivido o presenciado una situación similar y cómo reaccionaste. Esta historia ha tocado a miles de personas y tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides ver el siguiente video que aparecerá en pantalla. Y si te gustan historias reales, intensas y con finales transformadores, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu voz también tiene alas.